Sean bienvenidos jóvenes a este espacio pedagógico de taller de electricidad del séptimo grado del tercer ciclo de educación básica con orientación técnica. Les saluda su profesor Walter Alexander Rodríguez. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es los circuitos eléctricos. Aquí podemos observar un circuito eléctrico. ¿Cuáles son los operadores, digámoslo así, del circuito eléctrico? Tenemos aquí un generador, que en este caso observamos que es una batería. Tenemos un conector. Tenemos el conductor, que es el que conduce la corriente eléctrica. Tenemos un receptor. Tenemos el elemento de control para permitir el paso no de corriente eléctrica. Y tenemos aquí un elemento de protección. Podemos observar acá un fusible. Todos estos son operadores eléctricos. Los generadores generan energía eléctrica a partir de otra fuente de energía. Pueden ser las pilas y los dínamos. Los conductores dejan pasar la corriente eléctrica con facilidad y unen el conjunto de elementos del circuito. Son los hilos y los cables. Los receptores transforman la energía eléctrica en otra forma de energía, como ser las lámparas, el motor eléctrico y los timbres. Los conectores permiten una correcta conexión de los distintos elementos del circuito, como ser regletas, clavijas, bases de enchufes y portalámparas. Y tenemos los elementos de protección, que son los que se encargan de preservar las instalaciones eléctricas ante riesgo de sobrecargas y cortocircuitos. En este caso tenemos los fusibles. Y los elementos de control, que son los que permiten manipular de forma voluntaria el paso de corriente, como ser los interruptores y los pulsadores. Tenemos aquí algunas magnitudes eléctricas. Tenemos la diferencia de potencial, que se representa mediante la letra B. La unidad de tensión es el voltio. Tenemos también la intensidad, que es la que se representa mediante la letra I, y la unidad de intensidad eléctrica es el amperio y su símbolo es la letra A. Y tenemos la resistencia, la cual se representa con la letra R mayúscula, y la unidad de resistencia eléctrica es el ohmio y se representa mediante la letra griega omega. Todos estos son elementos, digámoslo así, o magnitudes eléctricas de un circuito: el voltaje, la intensidad y la resistencia. La ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Cuanto mayor es la diferencia de potencial aplicada entre los extremos de un conductor y menor es la resistencia de este, entonces la ley de Ohm nos dice que mayor es la intensidad de corriente que circula por él. Aquí tenemos los elementos de la ley de Ohm. Tenemos la intensidad de la corriente, que se mide en amperios. Tenemos la tensión, se mide en voltios, y tenemos la resistencia, que se mide en ohmios. Aquí tenemos la fórmula para determinar la ley de Ohm, donde nos dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Uno de los instrumentos, o el instrumento más conocido que tenemos, es el polímetro o el multímetro, y este nos sirve para medir las magnitudes eléctricas. Es el aparato más utilizado, ya que puede medir cualquiera de ellas tan solo ajustándolo convenientemente. Entonces aquí podemos observar
todo lo que nosotros podemos medir con este polímetro. Aquí podemos observar también las partes del polímetro y estos símbolos que son muy importantes. Por ejemplo, si queremos medir resistencia, entonces debemos ubicar la pería en el símbolo de ohmios. Si queremos medir amperios en corriente continua, debemos ubicarla en este sector de color verde. Amperímetro de corriente alterna, voltímetro de corriente alterna y voltios en corriente continua. Aquí algo importante a tomar en cuenta y es cómo vamos a conectar las terminales. Color negro en común y el color rojo dependiendo si vamos a medir voltaje, resistencia o amperios. Tipos de circuitos. Tenemos aquí el primer circuito, conexión en serie. Si se trata de receptores, se conectan uno a continuación del otro. Entonces aquí podemos observar que tenemos estas tres pequeñas lámparas conectadas en serie y las conectamos una a continuación de otra. La intensidad de corriente es la misma en cualquier punto del circuito. La intensidad va a ser igual, es la misma para la primera lámpara, para la segunda y para la tercera. Y la diferencia del potencial del generador se reparte entre los receptores. Por lo tanto, voltaje total va a ser igual voltaje 1 más voltaje 2 más el voltaje 3. La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias parciales de los operadores. Resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Aquí observamos si se trata de generadores, se conectan de modo que el polo positivo de uno va al polo negativo del siguiente. Aquí tenemos entonces, vamos a retroceder. Si observamos, aquí tenemos una lámpara y tenemos aquí que, digámoslo así, se conecta de modo que el polo positivo de uno va al negativo del siguiente. La tensión de salida es la suma de las tensiones de cada uno de los generadores. Voltaje total igual a V1 más V2. De este modo se aumenta la intensidad de corriente, pero el tiempo de funcionamiento es el mismo que el de un solo generador. La conexión en paralelo, si se trata de receptores, se conectan todos a los mismos puntos del circuito. Entonces aquí podemos observar un circuito en paralelo. La intensidad total es la suma de las intensidades que circulan por cada receptor. Intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. La diferencia de potencial es la misma en todos los receptores. Y la resistencia total del circuito se obtiene a partir de la expresión siguiente. Podemos observar 1 sobre resistencia total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y se trata de generadores cuando se conectan entre sí los polos positivos y los polos negativos de cada uno de ellos. Aquí podemos observar algunos elementos de un circuito eléctrico. Tenemos aquí el símbolo de los generadores como ser pilas, baterías y dínamos. El símbolo de los pulsadores o de los interruptores, el símbolo del conmutador. Aquí observamos el símbolo de lámparas, motores y timbres y acá el símbolo de fusibles y de resistencia. Como tarea, jóvenes, de este tema, aquí yo les facilito, si vemos un circuito, entonces este tiene como objetivo determinar la tensión de salida y la intensidad que circula por la lámpara. Ustedes me van a determinar esto utilizando las fórmulas que yo les mencioné anteriormente. Y tenemos otro que deben calcular la resistencia total y la intensidad que circula para cada
lámpara. También en esta tarea me van a especificar qué tipo de circuito es. Bueno, jóvenes, estén pendientes ahí de tareas en la plataforma. Saludos y gracias por su atención.